Bienvenidos a Pelviverso, el espacio donde Ana Blanco, Marina Costa y Sara Quiol te acompañan para hablar sobre salud, bienestar y algunas curiosidades que te sorprenderán. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Pelviverso. Hoy tenemos con nosotras a Marta León, que es especialista en nutrición y salud femenina. Voy a leer porque tiene un currículum extenso. Ingeniera química, posgrado en medicina naturista, nutrición y salud pública, PNI, psiconeuroinmunología. Y es autora de 4 libros que son Al encuentro de la maternidad, alimentación y salud femenina, La revolución invisible y El equilibrio perfecto. Así que no sé si quieres añadir alguna cosa más, Marta. Nada, que estoy muy contenta de estar aquí, es lo único que añadiría. Muchas gracias. Pues nada, bienvenida y vamos a empezar hablando un poco de lo que es el ciclo hormonal en la mujer. Temazo, además. Temazo. Pues cuéntanos un poco en qué consiste el ciclo hormonal de la mujer, así muy a grosso modo para luego ir metiéndonos más a fondo. Pues mira, el ciclo hormonal o el ciclo menstrual, ¿no?, que es como más lo llamamos o como más fácil, ¿no? Nos es de reconocerlo, en realidad es, son las distintas etapas que nos atraviesan desde la primera menstruación hasta la última, ¿no? Vamos pasando por cada una de las fases, ¿no?, a lo largo de estos famosos 28 días, que bueno, que luego no son 28, pueden ser 27, pueden ser 30, ¿no? Depende de cada una. Pero vamos pasando por cada una de las fases y en cada una de estas fases van subiendo los niveles de estrógenos, que son como las hormonas más famosas, pero luego bajando un poquito, subiendo los niveles de progesterona, que también es una hormona muy conocida, luego van bajando, de manera que nos llevan a sentirnos de diferentes maneras, tener el apetito un poquito diferente, tener nuestro sueño, nuestra capacidad para conciliar el sueño, para estar más descansadas, para estar un poquito más nerviosillas, ¿no? También de manera diferente, pero es que influye en todo, en nuestra capacidad, bueno, luego hablaremos de esto si queréis, pero en nuestra capacidad para sociabilizar, en nuestro foco, ¿no?, y nuestra productividad, en nuestra capacidad, por ejemplo, para entrenar. A veces estamos como más fuertes, otras veces tenemos como menos ganas, ¿no? Bueno, influyen mucho, ¿no? Pero básicamente, para que todas nos quede, ¿no?, como muy claro, sería todo lo que vamos atravesando desde una menstruación hasta la siguiente a través de cada una de las 4 fases que lo componen. Y para hacer así un poco de memoria, que esto igual quienes nos escuchan ya lo saben, son justo después de empezamos con la menstruación, que esta es la más famosa de todas, ¿no?, la fase menstrual, donde está todo el sangrado, ¿no? Esta es muy reconocible. De ahí pasamos a la fase folicular, que todas la reconocemos como este momento de subida de energía, ¿no?, donde estamos más desinflamadas, tenemos ganas de hacer cosas, ese granito que me salió ya parece que desaparece, ¿no?, estas cosas. De ahí pasamos a la fase ovulatoria, ¿no?, que es donde se produce, bueno, pues la ovulación, la humedad vaginal, también donde a veces sube la libido, ¿no? De ahí pasamos a la fase lútea o fase premenstrual y de nuevo vuelta a empezar, ¿no? Entonces, esto nos atraviesa pues desde la primera menstruación, los 11, 12, bueno, cuando cada una empiece, ¿no?, arranque su ciclo, hasta la menopausia. Fijaros, ¿no?, qué divertido. Hacemos una pequeña paradita en el momento de embarazo, ¿no?, que pasan otras cosas, pero durante más o menos 40 años de vida pues nos va atravesando esta ciclicidad, que es muy bonita y que es muy interesante conocerla. Y Marta, a mí muchas pacientes, cuando vienen a consulta, una de las preguntas que me hacen, sobre todo porque yo trabajo mucho con tema de fertilidad también, es: yo tengo la menstruación, pero no noto la ovulación, o no noto que yo esté ovulando. Entonces, podría darse que en el ciclo haya una menstruación, pero que esta ovulación no se reconozca tan fácilmente. Totalmente, porque esto ya es de segundo nivel, ¿no? Digamos, de primero es, bueno, pues detectar la menstruación, que esto es muy fácil porque mancha mucho, pero ya no solamente detectarla, sino también ir como analizando, vale, cada cuántos días me viene. Esto hoy en día con las apps es muy fácil. Antiguamente las señoras de antes lo hacían en el calendario de la cocina, se dejaban una marquita que ellas entendían lo que significaba, ¿no?, porque sabían que ahí ese mes era cuando ya le tocaba menstruar. Vale, hoy tenemos las aplicaciones que además nos hacen una predicción, ¿no?, mejor todavía. Pero además de saber cada cuánto me viene la menstruación para poder indicar que hay normalidad, pues si a mí siempre me viene con 29, pues yo sé que el día 29 me va a venir el primer día de regla y esto, vale, todo normal. Si de pronto estamos en el día 38 y la regla no me ha venido, aquí pasa algo, ¿no? No necesariamente puede ser embarazo, pueden ser muchas cosas. Pero esto que es relativamente fácil, cuando hablamos de la ovulación no es tan fácil.
Porque primero no deja, pues evidentemente, el mismo rastro que la menstruación, que es como decíamos, muy evidente, pero también porque nos sucede en un momento del ciclo en el que estamos muy hacia afuera. Y para observar nuestro ciclo menstrual requiere, ¿no? La situación requiere un poquito de estar hacia adentro. Sí. Estar hacia adentro en el sentido de observarnos, no estar todo el tiempo súper agobiada con que tengo exámenes, con que estoy con la oposición o con que estoy con la familia, con los niños o con que estoy con mi vida, ¿no? Que estoy estresada y no tengo tiempo de mirarme. Si nosotros tomáramos el sencillo hábito, ¿no? De observar el flujo, observar la braguita cada día del ciclo, que esto es una cosa súper sencilla, nos lleva un segundo. O incluso cuando vas al baño, Claro, a la hora de limpiarte. Cuando te vas a limpiar, exacto, es como, vale, hay más flujito, el flujo es transparente y espeso, o sea, es transparente, es espeso, o sea, ¿cómo es, no? Porque es muy importante, y esto es una invitación que a mí me gustaría hacer a todas, empezar a aprender cómo se comporta en mí la ovulación. Se comporta a nivel emocional de alguna manera, por supuesto a nivel de flujito, porque esto es como la tarea más difícil, esto sería ya como de segundo nivel, ¿no? Que decíamos. Pero es importante detectar que suceda siempre, es importante detectar, ver cuándo sucede. Y también es importante ver si no sucede nada que está pasando, porque hay una cosa que no nos explican nunca en biología en el cole, que puede ser que haya ciclos donde no haya ovulación. Entonces esto también lo tenemos que detectar, porque a veces, sobre todo ¿no? tú que trabajas con fertilidad, a veces nos viene una mujer que está buscando embarazo y hay un bebé que no termina de llegar y nos preguntamos, ay, ¿qué es lo que pasa? ¿Será que tengo algo mal? Bueno, primero tenemos que ver si estamos ovulando todos los meses y sí, claro, en torno a la ovulación, pues efectivamente estamos teniendo relaciones. Y también cada una que vea su regularidad, porque es verdad que se dice que la ovulación viene como en mitad del ciclo, pero no siempre en todas las mujeres así. Hay veces que está mucho más cerca de la fase lútea que de la folicular, en este caso, ¿no? Entonces... O hay algunas mujeres que tienen ciclos más cortitos y a lo mejor están todavía teniendo ya los últimos restos, ¿no? Y enseguida ya, los últimos restos ya de sangrado marrón, y enseguida, un día, 2 días después, plof, vuelve la ovulación. Y entonces, claro, dices, no, pero no tendría que ser el día 14. Es que no en todas, por eso hay que observarla. Marta, yo te quería preguntar, porque le hemos dado una pincelada cuando explicabas las fases, ¿no? Que hay momentos en los que energéticamente nos sentimos a tope cada mes, y nos habrá pasado a todas, y momentos en los que tenemos un bajón un poco más, ¿no? De energético. Aconsejamos, ¿no? Desde la fisioterapia, oye, vamos a aprovechar esos momentos de subidón para hacer un poco más de entreno. ¿Tú cómo lo ves también? Un poco más de entreno, tal vez de fuerza, ¿y qué alimentos nos aconsejarías en esos momentos que puedan ayudarnos a esa fase que estamos más activas? Y tal vez hay algún alimento que en la fase donde estamos un poquito más de bajón y chof, pues oye, adaptar el ejercicio a ese momento y el alimento o el suplemento que necesitemos, ¿no? Totalmente, y de hecho este es un súper buen consejo, porque ya el cuerpo como que nos pide salir más. Tú no te das cuenta, pero a lo mejor tú vas al gimnasio tus 2 veces a la semana, tus 3 veces, las veces que sea, ¿no? Cada una, y tú no te das cuenta, pero de repente es como que te quedas más rato, como que repites un poquito más, o las mismas repeticiones pero las haces más intensas, porque incluso a las chicas que les gusta mucho natación o aquagym o lo que sea, es como hacen los ejercicios incluso con un poquito más de intensidad, porque bueno, tienes como este subidón de energía. Entonces está bueno aprovecharlo no solo porque ya nos apetece, sino porque además a nivel bioquímico en ese momento del ciclo, fase folicular, incluso un poquito de la fase ovulatoria, ¿no? Justo después de la regla, ya de por sí tenemos una subida en los niveles de estradiol, de estrógenos, ¿no? De los estrógenos que fabricamos en el ovario. Y esto nos lleva también a tener mayor capacidad, no solamente tener más energía, porque los estrógenos son hormonas súper energéticas, tenemos más energía, pero también tenemos más capacidad incluso para fabricar músculo. Entonces, chicas, por ejemplo, que entrenan, que quieren mejorar su masa muscular, esto las deportistas lo hacen muy bien, o sea, las deportistas incluso, algunas deportistas profesionales, ya incluso introducen su ciclo menstrual dentro de sus entrenamientos, de sus planes de alimentación, o sea, esto es muy chulo. Y hay muchos profesionales también, ¿no? Entrenadores personales y profesionales del fitness que ya incorporan, más las chicas, ¿no? Porque al final, pues como es un tema que nos interesa a nosotras, pero también los chicos, ¿no? Están incorporando ciclicidad con las clientas, ¿no? En las que entrenan. Y esto es muy bonito. Porque, como decía, en esta fase folicular, esta subida de estradiol se suma a la subida circadiana, ¿no? Circadiana quiere decir la que tenemos a lo largo de 24 horas en el día, ¿no? A la subida de testosterona, que nosotras también tenemos testosterona, no solo los chicos. Entonces, esta doble subida hace que podamos tener no solo más energía, sino más resistencia. Entonces, es bueno, si queremos incorporar esta ciclicidad en nuestros entrenamientos, el ponernos, yo esto lo hago mucho cuando voy al gym, ¿no? Me pongo un poquito más de carga, ¿no? A lo mejor en la máquina,
femenina o cojo unas mancuernas un poquito más pesadas. Y luego cuando ya llega fase lútea, bueno, me voy observando porque también tengo momentos en fase lútea donde me veo muy fuerte y con mucha energía. Pero luego la semana antes de la menstruación, los días antes, yo siento que quizás podría seguir manteniendo ese peso, pero tengo la sensación de que me podría lesionar. Entonces lo que hago es que me bajo un poquito. Entonces voy siempre, al final, ¿no? Como mejorando, yo lo veo, ¿no? Mejorando mi forma física, pero no de manera lineal, como lo hemos visto siempre, sino más como, vale, ahora bajo, ahora subo otra vez, ahora bajo, ahora subo otra vez, ahora bajo, ahora subo otra vez, ¿no? Y hacemos un poco como este ascenso, pero bueno, más cíclico, ¿no? Más a nuestro ritmo. En este momento, como me preguntabas, también es interesante, pues, por ejemplo, tener en cuenta que hay alimentos que nos pueden favorecer, ¿no? A mí me gusta siempre hablar del omega 3. El omega 3 es súper importante y omega 3, fíjate, vivimos, bueno, depende desde donde nos escuchen, ¿no? Pero desde donde estamos grabando estamos en el Mediterráneo, ¿no? Entonces, la dieta mediterránea y sobre todo la dieta pesco-mediterránea, ¿no? Y digo pesco porque esto se nos olvida a veces un poco de la dieta mediterránea, mucho. ¿No? Entonces, la dieta pesco-mediterránea sabemos que no solamente es la mejor para todas las etapas de la vida hormonal femenina, sino en estos momentos donde empezamos a tener un poquito de bajón, donde nos sentimos un poquito más hinchadas, donde nos cuesta más entrenar, donde puede ser que, bueno, pues que pasen muchas cosas, el omega 3 nos va a venir muy bien. Entonces, aquí puede ser interesante aumentar un poquito el pescado, que si yo normalmente como pescado una vez a la semana o cuando me acuerdo, bueno, pues que en vez de cuando me acuerdo lo haga de manera regular. Y si lo hago una vez, pues venga, sumo una más, lo hago dos. Y si ya lo hago dos, venga, otra más. O sea, subir un poquito en esta fase. Porque esto además, y si queréis luego hablamos de ello, nos ayudará incluso a resolver inflamación, a mejorar el dolor menstrual. Sí, justo. Temazo. Sí. Justo hablando, porque una cosa es encontrarse un poquito chof, ¿no? Esa bajada de energía, pero luego está el síndrome premenstrual, ¿no? Que es como todo, bueno, si lo puedes explicar, un poco más intenso, ¿no? Tanto, ya no solo físicamente, sino también a nivel emocional. Claro. Entonces, a nivel de alimentación, ¿cómo, bueno, incluso también de ejercicio, cómo podemos mejorarlo? O sea, ¿cómo podemos reducir al máximo todo ese conjunto de síntomas? Sí, pues mira, es que en la fase premenstrual pasan muchas cosas, ¿no? Antes decíamos que teníamos, ¿no?, subidas y bajadas hormonales y mencionaba los estrógenos y mencionaba la progesterona. Entonces, en la fase lútea o la fase premenstrual lo que sucede es que tenemos subida de estrógenos, bajada de estrógenos. No tanto como antes, pero tenemos un poquito. Y luego tenemos subida de progesterona y bajada de progesterona. Esto si buscamos en Google, cualquier gráfica de esta típica la vemos, ¿no? Entonces, la progesterona es una hormona muy zen, ¿no? Nos ayuda a descansar mejor, nos ayuda a estar muy tranquilas, pero claro, ¿qué pasa? Se queda un ratito y corto. Entonces, eso quiere decir que enseguida, ¿no?, ya tenemos, o a los poquitos días ya tenemos como descenso, que lo notamos a nivel de irascibilidad, lo notamos a nivel incluso de cansancio, porque claro, ese descenso de progesterona se suma también al descenso estrogénico. Entonces, como decíamos que los estrógenos eran hormonas muy energéticas, claro, tengo bajada de todo esto que me genera esta capacidad zen, ¿no? La progesterona sabemos que ayuda, no solamente la progesterona y los estrógenos, no solamente en la síntesis, por ejemplo, de serotonina, que influye en nuestro estado de ánimo, también influye en la síntesis de GABA, que influye en este momento zen, dormir mejor, estar más tranquila. Entonces, puede ser que aparezca, porque hay mujeres que somos más sensibles que otras, puede ser que aparezca irritabilidad, esta sensación de cansancio, por supuesto inflamación. Porque, tristeza, bueno, ¿no? También, claro, tristeza. Entonces, aquí tenemos que intentar, venga, pues ayudar un poquito al cuerpo para que, ¿no?, cuando las hormonas no están de nuestra parte, venga, pues vamos a poner un poquito de estrategia, ¿no? Entonces, la estrategia siempre funciona. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, el deporte, el ejercicio físico es importantísimo. Sabemos que es uno de los antidepresivos naturales mayores, ¿no? Bueno, sintetiza, es que de hecho no existe la pastilla, es que si cuando la saquen, ¿no?, la pastilla que sustituye al ejercicio, cuando la saquen, madre mía. Pero es como esto todavía no existe, y mira que se está investigando. No existe nada, ¿no?, que regenere igual que hace el ejercicio físico. El estar tiempo al aire libre, y si puede ser un día soleado, muchísimo mejor, porque sabemos que la intensidad lumínica, cuando mi ojo la capta, la traslada, digamos, la traduce a nivel químico y la lleva al centro de operaciones, ¿no?, que es una zona del cerebro que no hace falta aprenderse, que tiene un nombre un poco complicado, pero de aquí, ¿no?, de este centro de operaciones, vamos a todos los órganos. Vamos a ovario, vamos a glándulas suprarrenales, a tiroides, bueno, a todo, ¿no? Entonces, el impacto de la luz nos ayuda a sintetizar más serotonina. A todas nos pasa que un día pocho estamos pochas y un día soleado estamos como más soleadas también, ¿no? Pues esto en síndrome premenstrual. El síndrome premenstrual se parece un poco a nivel bioquímico, y digo un poco,
al trastorno que hay estacional, este trastorno que a veces nos da, bueno, pues cuando hay un cambio de estación, que notamos el cambio en la intensidad lumínica y cómo esto afecta a nuestra bioquímica, ¿no? Ahora en Barcelona, que ha llovido durante 4 días seguidos. Estamos todos un poco ¿Estamos de bajón. deprimidos? Sí, total. Claro, luego cuando llega primavera, pues lo mismo, tenemos como un poquito más de... Los días se alargan, Energía. cuando llega el otoño nos pasa que nos da un poquito de bajón, no solo porque venimos del verano, sino porque los días se acortan. Bueno, la luz es súper importante. Entonces, tener en cuenta el factor lumínico, que fíjate, la luz es gratis, ¿no? Y como es gratis es de las cosas más difíciles, ¿no? Entonces, proponernos y ponernos en la agenda un ratito de tomar el sol cada día, no solamente a nivel de piel, por la vitamina D y esto, por supuesto, porque la vitamina D también es importante, sino también la propia luz y el impacto que tiene, como decía, en que mi ojo capte esa intensidad. Esto, por ejemplo, es súper fácil de hacer y ya te digo, súper importante, el deporte. Luego es importante incorporar alimentos ricos en magnesio. El magnesio, por ejemplo, es importante en esta fase porque lo necesitamos pues, no solamente para fabricar serotonina, también para fabricar melatonina, también lo necesitamos para aliviar, bueno, es que forma parte de 300 y pico reacciones químicas en el cuerpo, o sea, imagínate, ¿no?, lo importante que es. Pero claro, en fase premenstrual sabemos que el magnesio ayuda mucho a tener esta normalidad y esta calma. Y luego a nivel de inflamatorio, porque también nos empezamos a encontrar más inflamadas, más pesadas. El descanso, ¿no? También. Totalmente. Súper importante. El descanso es súper importante. De hecho, cuando ya vamos acercándonos a la menstruación, ya vemos que el cuerpo nos pide ir un poquito para adentro y descansar es importante siempre, pero es que incluso cuando la Organización Mundial de la Salud nos dice que debemos dormir estas 8 horas diarias, bueno, esto es en el ciudadano medio y el ciudadano medio nunca es la mujer menstruante. Exacto. Esto nunca suele ser el ciudadano medio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que dependiendo del momento del ciclo puedo dormir un poco menos o puedo dormir un poco más. En fase premenstrual, ya justo antes de la regla y momento menstruación, sería ideal que durmiéramos 30 minutos o 1 hora más. O sea, que a veces esas 8 horas se nos pueden quedar cortas. Esto, si no, la audiencia que nos deje en los comentarios, porque seguro que lo sabe. El dormir un poquito más o incluso tú despertarte a la misma hora, pero te levantas ya cansada, ¿no? Entonces, el descanso también es importante en esta fase, sí. Para los jefes que nos estén escuchando. Sí. Exacto. Y ahora estaba pensando en el descanso y me ha venido muchas preguntas sobre el embarazo y posparto, que estamos aquí un poco, pero creo que te vamos a retener un poquito más para hacer otro capítulo sobre este tema. Claro que sí. E incluso decir que si este capítulo pues, les ha gustado mucho a los oyentes, pues que te podemos robar otro día y tu tiempo y seguir con este tema del ciclo que es tan interesante. Totalmente. O sea que... Pues claro que sí, cuando queráis. Y antes que nada hablamos de nuestro dato curioso, chicas. Claro, dato curioso del día. Aquí tenemos a Marta que también lo puede corroborar, ¿no? ¿Por qué durante la fase menstrual tenemos esas ganas tal vez de chocolate? Pues porque el chocolate es rico en ese magnesio que nos ayuda a relajar el músculo uterino, a reducir esa presión, ese dolor, esas molestias. Oye, pues esto es un dato curioso súper interesante que si no lo sabíamos, pues ya os podéis quedar más tranquilas cuando tengáis ganas de comer chocolate. Y además está muy rico. Si fuera la coliflor ya cambiaría la cosa. Pues sí, totalmente. También no hablamos del chocolate Milka. No. Hablamos tiene que ser con porcentaje de cacao, que es el que tiene justo ese magnesio y ese triptófano que sería ayuda. como a partir del 80, ¿verdad, Marta? 80-85. Súper. Pues nada, darte las gracias por acompañarnos en este episodio y te vamos a robar un ratito más para el siguiente, así que nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Si quieres seguir aprendiendo y disfrutando, te esperamos en este viaje al corazón de tu bienestar.